Arratsaldeon, gaurko ohizko bilkura hasi baino lehen, gure korporazio honetako kidea izan den Koldo Martinez oroituz, minutu bateko isilunea egingo dugu. Decía que antes de empezar el pleno de hoy, recuerdo a nuestro compañero de corporación, Koldo Martínez, vamos a hacer un minuto de silencio. Bueno, así pues. Bueno, pleno así baino lehen, antes de dar inicio al tratamiento de los puntos del orden del día, vamos a pasar a votar la urgencia de un tema que por error se ha dejado fuera del orden del día, y es la ratificación de dos resoluciones de alcaldía que ya se os han enviado, creo que no sé si el mismo día o al día siguiente de la convocatoria del pleno. Entonces pasaríamos a votar la urgencia para su inclusión en el orden del día de hoy. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale, beste barik hasiko gara. Hasiera emango dotegu ja osoko bilkura honeri, aurreko bilkuraren akta onesten bidezkoa bada. Zerbait esateko aktari buruz? ¿Alguien tiene algo que decir en cuanto al acta? Pasamos a votar entonces. Aldeko botoak, votos a favor. Aho batez. Segundo punto del orden del día, dar cuenta del fallecimiento del concejal del grupo Elkarrekin Podemos, Koldo Martínez, dar cuenta al pleno y aprobar la solicitud de credenciales para la siguiente persona que concurría en esta lista electoral. Solicitaríamos, o corresponde solicitar credenciales para Francisco Javier del Campo Portero. Gauza batera esateko. Berriro imenez, bale? Elkarrekin berango be. Berak behin baino berriro esan zuen, nahiago zuela elkarrekin berango, mesedez hori izateko. Bai, elkarrekin berango esango dizen dut. Danadan ikusiko zenduen zelan udaletik egin diren
erreseñatan beti esan da, bera, izquierda unidatuko azala. Bai. Bai, azkara bitzak esan honetan. Kasu honetan, elkarrekin. Bai. Bueno, hirugarren puntua, berdintasunerako lurralde sareari atxikitzea. Adhesión a la red territorial de igualdad. Dakizuenez, komisioan esan gendunez, ni neu eta ordezkolez ederne joango gara, edo agertuko gara, berangoko ordezkari lez, eta alde teknikotik bai jarri behar da, alde teknikotik be izendatu behar da pertsona bat, Irati Alonso mankomunitateko teknikaria, berdintasun teknikaria. Bueno, pues como se comentó en la comisión, en este punto tratamos la adhesión a la red territorial de igualdad promovida por la Diputación Foral de Vizcaya y aparte de la adhesión lo que aprobaríamos sería designar a la alcaldesa y a Ederne Frontela como responsable del área de igualdad como representantes políticos en las actuaciones que provengan de dicha red. Y por la parte técnica, nombrar a Irati Alonso como técnico de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, que es la técnico de la que disponemos en el Ayuntamiento de Verán. Creo que no hay nada más para reseñar, ¿sí? Sí, bueno, y luego también, pues al final, la solicitud de ir a la alcaldesa bueno, sería autorizar a la alcaldía para dar traslado de esto a la Diputación. ¿De acuerdo? Vale. Zerbait esateko hori norbaitek? Bozkatu egingo dugu aldeko botoak, votos a favor, kontrako botoak, abstentzioak. Hirugarren puntua, Etxebarri lehengo ejekuzio unitatearen R3A lurzatia besterentzeko kontratazioa. Bai, laugarren puntua itxi dut alde batera, eta laugarren puntu da, ala badagokio Otxabene SR2 sektoreko zehetasun azterlanari behin betiko onarpena emotea. Aprobación definitiva si procede del estudio de detalle del sector R2 Otxabene. Behin-behineko onespenari alegaziorik ez da egon, beraz, behin betiko onarpena egiteko dakargu plenora. No ha habido alegaciones a la aprobación inicial, con lo cual corresponde traerlo a aprobación definitiva. Recordar únicamente que este estudio de detalle hacía referencia a la alineación de los edificios. Vale. Norbaitek zerbait esateko? Bozkatu egingo dugu aldeko botoak, votos a favor, en contra, abstenciones. Vale, orain bai, pasamos al quinto punto, enajenación mediante subasta de parcela R3A de la UE1 de Etxebarri, propuesta de clasificación y adjudicación. Como se comentó en la comisión, ha salido a subasta una parcela para que alberga 34 viviendas, bueno, el número de viviendas siempre es aproximado, dependiendo del tamaño, en torno a 34 viviendas de protección oficial en Etxebarri. Salió a licitación por un precio mínimo de 863.000 euros y la propuesta de adjudicación es para Suquía, que ha pujado por 1.205.000 euros.
la documentación que exigía la mesa de contratación está ya en el expediente, con lo cual pues no nos corresponde más que adjudicar, según la propuesta de la mesa de contratación. Hemen norbaitek zer esateko? Bai, horiek izango dira salmentan, eta aintzat hartuta nola garatuko den herria, momentu honetan ez dira behar salmentazko boeak. Alokairuzkoak, bai, hori da, gure posizioa, eta horregatik ez dago daude salmentan honekin. Vale, hainbeste bider... Explico, por favor. Bai, parkatu. Sí, ¿no? Ha señalado que no estamos de acuerdo con la venta de estas viviendas, precisamente, sino que en todo caso que fueran destinadas al alquiler. Vale. Bueno, hainbeste bider azaldu dugu gure ikuspuntua gai horretaz eta zer egiten ari garen alokairua dela eta beraz ez dut azalpen gehiagorik emango. De hecho, como ya han explicado en más de una ocasión el punto de vista, no me logro la diferencia. Vale, bozkatzera pasako gara. Aldeko botoak, votos a favor, en contra, kontrakoak, abstentzioak. Vale. Seigarren puntua, 2021ko bigarren hiruhilabetekoari dagokion finantza eta aurrekontu informazioa jakinaraztea. Dar cuenta de la información financiera y presupuestaria del segundo trimestre del 2021. Galderarik edo zerbait esateko gai honetaz, beraz, 7. puntura joko dugu, bilkura... Ratificar. Hemos Sí. votado la urgencia y Ah, vale, no hemos votado sí la ratificación, ¿vale? De los decretos de calidad y nombramiento de abogados y procuradores. Nos hemos pasado al primer tema, hemos votado la urgencia y ahora nos falta votar la ratificación. Antes de la resolución, ¿no? Sí, eso antes es. solemos hacer antes de luego si preguntas. Pero cuando tú vale. no, íbamos al 7º punto y luego, pensaba vale, hacerlo vale, después, luego. justo antes de... Vale, pero como tú me no, digas. no, Vale. Bueno, bilkuraren egunera arte alkatetzak emandako ebazpenak eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakia jasotzen dituen zerrenda, motea udalbatza honeri, o sea, dar cuenta de la relación a la fecha de resoluciones de alcaldía y acuerdos de Junta de Gobierno local. Se ha apuntado también listado de ambas cuestiones con la convocatoria del Pleno. No sé si hay alguna pregunta. Vale, yo sí. 807, por importe de 6.292 euros, carta de servicios, atención ciudadana y bibliotecas de Ibarra. Sí. ¿Qué es? Pues esto es que se han elaborado 2 cartas de servicios. Tenemos que ir poco a poco abriéndonos a la ciudadanía y en aras a la transparencia. Lo que estamos intentando es crear cartas de servicios para los diferentes servicios que presta el ayuntamiento. ¿Y esto que se han buzoneado a las...? No sé en qué punto está ahora mismo, te lo diremos. O sea, Están es un ya panfletillo, un folleto. Esto es realizar la propia la carta de servicios. Pero no sé qué consiste. Pues, tendría que era como de panfletillo donde se da un resumen de... Bueno, un panfletillo, sí. Un resumen, no, donde se recogen todos los servicios que presta el ayuntamiento, en este caso en el servicio de atención al ciudadano y en la biblioteca. Vale, pero... Eso luego, lógicamente, se publicitará y se dará cuenta a los... O sea, y el importe es digamos, la elaboración, no la es elaboración, la distribución, no. Eso es, no, la elaboración de las cartas. Al final no deja de ser los servicios que hay, ¿no? Bueno, cuando ya os pasaremos las cartas y entonces valoras. No sé, Vale.
Vale, luego tengo aquí 809 del contrato de Auso Taxi, que me pone, no me queda muy claro porque me parece que son como unos 425 euros al mes. Luego me hace mención a que no se puede, no da lugar a prórroga. No entiendo muy bien. Los contratos menores no tienen prórroga. No, vale. Un año y vale. Aunque necesites el servicio, no puedes prorrogar. O sea, no podrías cogerlo con esta persona, sería con... Tendría que ser licitación, hacer otro sistema. Vale. No sea este. Podría ser el mismo, pero licitando. Eso es. Pero es que no me había cuadrado de que pusiera expresamente, ¿sabes? Sí, ese tipo de O sea, podría ser uno, perdona, que hacer. No, que podría ser el mismo adjudicatario, pero no Vale, mediante otro contrato, vale. O sea, que no es que no se puede sino, con el mismo, vale. tendría que salir a licitación Otra abierta. vez, vale. Vale. No mediante Las necesidades recurrentes no se pueden contratar con contrato Vale. menor. Prorrogar. Artículo 118. Muy bueno. Y luego aparece RC 10.000 euros, eso no entiendo muy bien. Bueno, hay una reserva en el presupuesto, ¿no? De 10.000 euros de RC o algo así. La retención de crédito. Eso es para todo el año, ¿no? La retención de crédito para todo el año. Eso. Vale, o sea, que la retención y vale, pero los 420, o sea, los 10.000 es más, o sea, si haces mensual. Es un límite. Vale, es el tope. O sea, es la partida, ¿no? Tampoco el tope, porque dijimos que que íbamos a poner un tope. si era necesario, se Se ampliaría. vale ampliar. Vale. Luego aquí tengo 879, resolución del contrato de digitalización. ¿Esto se va a volver a licitar o se coge a la siguiente persona o cómo...? Esto No sé a se cuál va a se está adjudicar, refiriendo. sí. A contrato de digitalización a que la persona adjudicataria, pues por algún problema técnico no Ah, podía hacerse perdón, cargo. sí, la del... Sí, Las subvenciones. sí, sí, sí. Sí, se hizo una adjudicación para la digitalización del archivo. Y luego resulta que la empresa o la persona que había recibido la adjudicación no podía prestar el servicio tal y como se le había adjudicado. Entonces renunció y... Sí, pero lo que quiero decir es... Sí, o si se va a la siguiente persona que solicitó o... No ha solicitado nadie. O sea, eso fue por contrato menor. Sí. Eso. Vale, y se Entonces, tiene que se- buscar otra persona. Otra Vale. empresa. Se va a adjudicar a otra empresa. Vale, vale. O sea, las soluciones son las mismas, entiendo, y simplemente otra persona Sí. y punto, vale. Luego tengo aquí de 922, restauración, legalidad urbanística, caseta Aperos, que se había pedido una licencia para que pues restaurar la legalidad porque la caseta no era legal, pero se ha caducado el expediente y ahora ¿qué pasa? O sea, se caduca y se queda ahí la caseta. No, se pone nuevo. No se puede dictar una resolución porque no valdría. Entonces, primero se declara la caducidad sin POA Y se vuelve a... Eso vale. es, sí. Vale, luego tengo aquí 972 por 17.266,70 AGM Soft, suministro, instalación y puesta en marcha de una plataforma digital para la gestión integral de servicios e instalaciones Culturnet. ¿Esto qué es? Esto es el control de acceso y para las aulas de cultura. Vale, que con la Que ya la lo visita que nos comentamos, espere. con la tarjeta para y Vale. bueno, pues que a la vez te va a dar la información, la aplicación, pues si quieres ir al aula de estudio puedes acceder con la tarjeta y a la vez te va a dar la información de cómo está el aforo. Bueno, Ah, el respecto a aforo los- o la plaza, o sea, si tienes plazas Sí, sí. en ese momento. Sí, en ese momento. Vale. O sea, yo sí entiendo que los usuarios tienen la tarjetita y lo pueden mirar. Vale. Luego tengo 984, servicio de topografía junto al campo de fútbol. ¿Esto qué es? Eso es para hacer un levantamiento topográfico para la ampliación del Tirolbuno. Vale. Y luego tengo 986, en Echevarri las viviendas libres que hayan solicitado licencia de obras y no se ha dado la licencia. Pone que el informe técnico es desfavorable. Sí. ¿Y qué, por qué ha pasado para que sea desfavorable? Bueno, O sea, ¿y pues qué va a pasar? Y... No va a pasar nada, va a pasar que hay muchas licencias que no se da de primeras la licencia porque falta documentación.
o hay algún parámetro que incumplen. Entonces se deniega la licencia, ellos subsanan el error o errores que se especifican. Yo ahora de memoria no me acuerdo del informe técnico, lo puedes consultar, y subsanarán el error y se concederá la licencia. Pero vamos, eso es habitual, que de primeras no se dé una licencia. Ya. Y luego, aparte, en Etxebarri también están las VPO están ya en marcha, Sí, y luego faltan también las licencias. VPT. ¿Las VPT cómo están? ¿Qué Pues situación están? pendientes de licencia también. ¿Y las han solicitado no? Sí, están solicitadas. Ah, está en proceso de... Lo mismo, el mismo proceso que esto. No Se sé va- si... Ah, vale, pues esas sabemos de todavía. momento... Se está valorando técnicamente. Eso es. Se está estudiando el proyecto para realizar después, para elaborar, el informe y en consecuencia de eso conceder o no las licencias. Y no sabemos plazos, ni de una ni de otra. Quiero No. decir, esto subsanarán, hay un periodo de subsanación. Quiero decirte, ahora esa ha sido desfavorable, ¿no? Y la otra está todavía pendiente. ¿Qué plazo se puede estimar para...? No sé, eso yo no te puedo dar un plazo. Yo no sé, la técnico, lo que va a tardar, cuánto tiene por delante, porque una cosa son estas licencias, pero que hay estas licencias no quiere decir que otras licencias o Sí, otras que están- cuestiones no existan. Entonces no sé calcular el tiempo que va a tardar en informar. Vamos. Y luego, para subsanar, ¿qué plazo? ¿Tiene algún plazo la propia empresa? Depende. En principio suelen ser 10 días. 10 días, sí, 10 días ponía en la REA, quiero Sí, recordar. es el... Vale, común. o sea, que quiere decir que Procedimiento tendría que ir común, rápido. sí, sí. Pues ya está. Vale, besterik ez badago, ¿hay alguna cuestión más? Entonces, ahora sí pasaríamos a votar la ratificación de las dos resoluciones de la alcaldía, la 707 y la 820, que se trata de nombrar en ambos casos letrados y procuradores para dos contenciosos interpuestos contra el ayuntamiento. Labur bilduta, azaldu diguzu zer gertatu den. Bueno, Kasu- lehenengo Azalean. bat da zazpiren da zazpigarrena da reklamazio patrimonial bat, ez dakit esaten zer erreklamatzen duen, baina honek badakizu orain aseguro konpainiak dana sartzen dabela juzgadutik, ja badauz olako kasuak azkeneko hilabetetan, eta bigarrena, 820garrena da herriko ikastetxe bateri emon jakon lizentzia bat, auzoko batzuk ez dauz ados lizentzia horregaz, eta lizentzia horren kontra doaz. Decía que me pedía David que resumiera un poco, bueno, pues para qué necesitamos personarnos en los juzgados, y decía que por una parte la resolución 707 es una reclamación patrimonial que sabéis que últimamente las están encauzando a través de las compañías de seguros y están yendo a los juzgados para hacer estas reclamaciones, que no recuerdo expresamente en este caso qué es lo que solicitan, pero es una reclamación patrimonial. Y en cuanto a la 820, es un recurso que han interpuesto, un recurso no contencioso, que han interpuesto dos vecinos de Berango en contra de una licencia que el ayuntamiento ha concedido a un colegio del municipio. La licencia es de acceso a la parcela y los vecinos denuncian que se utilice como parking. Algo así muy resumido, que parece ser que es el tema. Entonces, En el colegio hay un parking fuera, o sea, está utilizando el colegio como parking y los vecinos han denunciado eso. el ayuntamiento ha concedido una licencia para
acceso y acondicionamiento de parcela. Y entonces lo que denuncian es que ese acceso se utilice como parque. Entonces, pues bueno, sin más, esa es la cuestión. Entonces lo que hacemos es nombrar, como he dicho, letrados y procuradores. Vale, si no hay más pasaríamos a votar. Aldeko botoak, aho batez izan da, ezta? Unanimidad. Vale, pues orain bai 8. eta azkenengo puntura joko dugu, eskaerak eta galderak. Ruegos y preguntas. Ez dakit zerbait galdetzeko daukazuen. Ezer ez badago, bukatu dugu, eskerrik asko guztioi.